Plátano prohibido en diabetes. Hola, ¿qué tal familia? Soy la nutrióloga Liz García y el día de hoy vamos a hablar si realmente el plátano no debería de ser consumido por personas con diabetes. También vamos a ver cuáles son las propiedades nutricionales que puede llegar a tener el plátano para que lo incrementemos en nuestra alimentación y cuál es la forma segura para poder consumir esta fruta. Entonces, te recuerdo que si este video es de utilidad, me regales un me gusta, compartas este video con alguien para que le llegue esta información y te suscribas para que te siga llegando más contenido como este. Sin más por el momento, vamos a comenzar. Muy bien, familia, como les decía. Entonces, es muy frecuente que esté esta inquietud de personas con diabetes, ya sea porque algún vecino, algún amigo, algún médico inclusive les puede llegar a decir que el plátano no es una fruta que sea recomendable o que esté en realidad prohibida, que sea prohibida para una persona con diabetes, pero el día de hoy quiero hablarte y quiero darte pues buenas noticias, ¿ok? Entonces, antes de empezar con las buenas noticias, quiero resaltar cuáles son las propiedades nutricionales que contiene el plátano. Y aquí lo vemos en esta imagen que me gusta muchísimo porque podemos ver por un lado lo que es el aporte de vitaminas y por el otro lado el aporte de minerales. Vemos que por el lado de las vitaminas destaca por su contenido de vitamina B6. Aporta cerca del 22% de las necesidades diarias de esta vitamina. Entonces, eso es un muy buen aporte, ¿ok? La vitamina B6 nos ayuda, por ejemplo, para producir energía y también es precursora de una hormona que se le conoce como de bienestar. También vemos que tiene cerca del 10% de su aporte de vitamina C, de lo que necesitamos al día. La vitamina C nos ayuda para el buen funcionamiento del sistema inmunológico, nos ayuda para la producción de colágeno, nos ayuda también para la producción, más bien para el mantenimiento de huesos y dientes, entre otras funciones. Y por el lado de los minerales, destaca por su contenido de manganeso. Manganeso es correcto, de manganeso. Y el manganeso de igual forma nos sirve para el buen mantenimiento de huesos y dientes y también para la producción de energía, ¿ok? Y vemos también, familia, que esta información, bueno, también aquí quiero aclararlo, es por 100 gramos de plátano. Un plátano aproximadamente llega a pesar entre 180 y entonces, pues este valor de información nutricional, pues se multiplica, ¿no? Bueno, y cabe recalcar que es un alimento que tiene en comparación con otras frutas como la sandía, la papaya o el melón, tiene un poco de menor aporte de agua, tiene un gramo de aporte de proteínas, destaca por su aporte de carbohidratos y prácticamente no tiene grasa. Y también cabe recalcar que es una buena fuente de fibra. ¿Por qué? Porque la fibra que contiene es fibra soluble. La fibra soluble nos ayuda, por ejemplo, para la reducción del colesterol en sangre y nos ayuda también para el buen funcionamiento digestivo. Entonces, tenemos que con un plátano estamos cubriendo casi un 30% de las recomendaciones de piridoxina o B6, casi un 24% de las necesidades de manganeso, estamos cubriendo un 10% de las recomendaciones de fibra al día. Entonces, estas son buenas noticias para que nosotros nos motivemos, en especial si vives con diabetes, para consumir esta fruta. Y ahora la pregunta que más nos importa, cómo vamos a saber cuándo un plátano debe de consumirse o en qué estado? Muy bien, déjenme comentarles que el plátano, según su proceso de maduración, va cambiando sus valores nutricionales. Por ejemplo, cuando una fruta, en este caso el plátano, se encuentra verde, tiene mayor contenido de almidón y este almidón es de difícil digestión para nuestro cuerpo. Y a medida que va madurando, va incrementando su contenido de azúcar, o más bien ese almidón se va transformando en azúcar. Y vemos que cuando está muy maduro, tiene mayor contenido de azúcares y menor contenido de fibra. Y cuando está más verde, tiene más contenido de almidón, más contenido de fibra
Y entonces el estado que uno debe de buscar en consumir es el estado, en esta imagen lo tenemos marcado como poco maduro, porque es alto en fibra y bajo en azúcares. Entonces, y evitar los otros niveles de maduración, sobre todo porque, repito, porque va aumentando su contenido de azúcar. Esta recomendación particular de consumirlo poco maduro o ligeramente verde, puede aplicar perfectamente cuando nosotros consumimos solamente el plátano, ¿ok? Y también déjenme comentarles que la porción o equivalente de plátano es media pieza. Quiere decir que si nosotros consumimos una pieza completa de plátano, estamos consumiendo 2 porciones de frutas de lo que necesitamos al día. Recordemos que necesitamos 5 porciones mínimas de frutas y verduras al día, y con un plátano ya estamos cubriendo 2 porciones de fruta. Y ya nada más necesitaríamos consumir el aporte de verduras correspondiente, ¿ok? Muy bien, seguimos. Entonces, ¿cuál elegir? Bueno, entonces, de acuerdo a esta escala, nosotros podemos escoger el valor entre 3 y 4 de estado de maduración del plátano para que sea con menor contenido de azúcar, mayor contenido de almidón, que es de difícil digestión, y esto nos va a ayudar a un mejor control de glucosa, ¿ok? También, ¿cuáles son algunos ejemplos de combinaciones que nosotros podemos hacer, inclusive si el plátano ya está un poquito más maduro? Bueno, podemos combinar, por ejemplo, el plátano en frutos secos como nueces, como almendras. Ojo, aquí no entran los arándanos, las ciruelas pasas, porque esas son frutas dulces o frutas secas que contienen azúcar. Entonces son frutos secos como almendras, cacahuates, nueces, pistaches. Entonces combinar estos alimentos porque contienen grasas saludables, contienen fibra, contienen proteína, y en combinación con el plátano nos van a ayudar a un mejor control de glucosa. Por otro lado, en el ejemplo número 2 tenemos, por ejemplo, una ensalada con unos huevitos, ya sean verdes, a la mexicana, fritos, por ejemplo, con poco aceite. Y, por ejemplo, en lugar de tortilla o frijoles, consumir el plátano. Esa también es una buena estrategia, inclusive aunque sea un poquito más maduro. Lo que va a hacer por su contenido de fibra, de agua que tenemos, de proteína en el huevito con la ensalada, nos va a ayudar a que el nivel de glucosa se incremente de forma gradual, y no lo haga de forma tan brusca, como si comiéramos el plátano solo y muy maduro, ¿ok? Y el ejemplo número 3 que vemos ahí es, por ejemplo, en un licuado, perfectamente se puede consumir. En este caso, tenemos el plátano que nos aporta carbohidratos o azúcares. Tenemos lo que es la leche, que contiene proteína, que también contiene su propio azúcar de la leche. Y aquí el secreto para que esto nos ayude al control de glucosa es utilizar una semilla, ya sea por ejemplo chía o linaza. Entonces, al momento de que nosotros estamos utilizando estas semillas, ya que contienen fibra, ya que contienen proteína, esto nos va a ayudar, aunque el plátano se consuma en licuado, a tener un mejor control de glucosa, a que se evite un pico o una subida alta de glucosa, sino que sea de forma más gradual, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos decir? Que el plátano es completamente seguro, ¿verdad? Sin embargo, es recomendable que en tu caso particular tú hagas la prueba del glucómetro. Es decir, aunque el plátano se puede consumir de forma, siguiendo estas recomendaciones de forma segura, muchas veces no es lo mismo una persona con diabetes inicial a una persona con diabetes de más de 20 o 30 años. Entonces, mi recomendación es apliques estas recomendaciones que te di, cuidando la cuestión de la madurez del plátano y la combinación de alimentos, y te realices la prueba de lo que es la medición de glucosa. Se recomienda, puede ser como un ejercicio práctico si estás consumiendo solamente el plátano solo, 15 minutos después, por ejemplo, o si lo estás acompañando de una comida, por ejemplo, con el huevo con ensalada que te puse, pues 2 horas después. Y
monitorees cuál fue el valor de glucosa que obtuviste. Y de esta forma tú podrás saber si esa combinación y en esa porción que consumiste el plátano es segura para ti. ¿Ok? Esa es la recomendación que que te doy para que tú conozcas tu cuerpo, cómo tu cuerpo reacciona y responde a cierto tipo de alimentos. ¿Ok? Entonces, en conclusión, ninguna fruta está prohibida en personas con diabetes. Estamos hablando de diabetes que no tiene ningún tipo de complicación, ¿ok? En el caso del plátano, bueno, aplicando estas recomendaciones que te acabo de dar, se puede consumir de forma segura y logrando un mejor control de la glucosa. Sin embargo, estas recomendaciones pueden producir resultados diferentes dependiendo de cuánto tiempo tengas con diabetes. Entonces, se te recomienda que realices una medición de glucosa después de haber consumido el plátano para que así puedas estar completamente segura de qué resultado de glucosa produce en ti el consumo de este alimento. ¿Ok, familia? Fue un gusto estar aquí con ustedes. Espero que este video haya sido de utilidad y te quiero invitar a nuestra próxima clase que vamos a tener totalmente en vivo para que estés pendientes de nuestros próximos videos y puedas anotarte para ver nuestra próxima clase en vivo y aprendas y aclares muchas dudas sobre la diabetes y su control. Cuídate mucho y que tengas un excelente día.